una entrevista telemática, el doctor, el ex candidato presidencial, también el doctor Pedro Freile. Buenos días, doctor, un gusto tenerlo acá. Él preside justamente Quinto Poder, una organización que incentiva a la ciudadanía a participar en el tema de la política y combate a la corrupción. También fue candidato presidencial, también fue el tema relacionado al candidato a la alcaldía de Quito. Doctor, buenos días, un gusto tenerlo. Su saludo inicial al sur del país. Un abrazo enorme para Cuenca, para todo el sur del país, desde la ciudad de Quito, en tiempos complicados para la República, pero siempre con el ánimo en alto para salir adelante. Un abrazo para todos. Gracias, doctor. Iniciamos justamente la entrevista en este último golpe que dio la fiscal general de la Nación. Pues cae quien ya fue sonado anteriormente en una denuncia presentada por Fernando Villavicencio, Pablo Muentes, ex asambleísta, en un tema, también se lo cuestionó por el tema de un préstamo del Banco del Pacífico, y hoy en día un operativo que generó la fiscal general de la Nación, que se deriva también del caso Metástasis, que prácticamente pone en evidencia la vinculación de la política con el crimen organizado. Y en empezar con una corriente política, ¿qué decir frente a aquello, doctor, cuando la ciudadanía piensa que la política se ha depurado, pero cada vez nos asombran más con estos operativos delincuenciales? Es muy importante para todos los ecuatorianos entender que la política no solamente es de esto que vemos que sucede en las elecciones cuando los candidatos salen a hacer promesas. En realidad la política es el juego de todos los intereses de la nación. Y cuando vemos que la Fiscalía General del Estado, que el aparato de justicia y sus operadores, los jueces y todos los que tienen que hacer su trabajo lo hacen de manera correcta, se está haciendo buena política. Los pasos que ha dado la Fiscalía General del Estado y que sigue dando en aras de poder luchar contra el crimen organizado son importantes y de hecho nos dan la esperanza de que la política y de que el Estado pueden realmente proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos. Así que lo que yo diría es que mientras se respeta el debido proceso y los derechos de quienes son imputados o procesados, es vital felicitar el avance que hace la justicia en contra del crimen organizado. Sin embargo, doctor, la justicia hace lo suyo y también la política hace lo suyo con una agenda de impunidad que se quiere generar y de hecho que ya se ha generado. Lo último fue que vimos el tema de la censura y destitución de quien estaba al frente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo y Juan José Morillo. Se entrega en bandeja de plata, la cabeza de estos funcionarios directamente al correísmo. ¿Cómo se puede entender esto cuando la justicia está caminando solo y no está respaldado justamente con el poder político? Yo siento que el verdadero poder político no está en los partidos políticos, al revés. Creo que cuando las acciones de las organizaciones políticas nos muestran que solo buscan cómo legitimar la impunidad, es entonces cuando la ciudadanía es la única fuente que puede validar realmente la gestión del Estado. Por eso yo les pido por este medio a todos nuestros hermanos abogados, personal de apoyo de la función judicial y a todos los gremios que realmente puedan hacerlo, respaldar la acción de la Fiscalía General del Estado y exigir que los estamentos de administración y control de las funciones del Estado, en este caso de la función judicial, se mantengan impermeables al influjo político, el influjo político de quien sea. Algo muy novedoso y también cuestionable fue justamente lo que vimos la semana pasada, en donde el correísmo decía: por fin vamos a tener justamente una justicia totalmente independiente, cosa muy cuestionada para esta organización política. Sumarse y un apoyo importante del partido de gobierno ADN, porque sin los votos de ellos no hubiesen podido lograr lo que se dio la semana anterior con el presidente del Consejo de la Judicatura y también uno de los vocales. Aquí, ¿qué nos da a notar en este caso? Pues se puso en evidencia lo que el presidente Daniel Noboa no quiere reconocer, que es el tema de la alianza entre Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana,
Pero sin embargo, los asambleístas de la Revolución Ciudadana cuestionaron duramente y lo señalaron. Llegaron a tal punto que Paola Cabezas dijo que era Guillermo Lasso reencarnado en su doble versión, al señalarlo al presidente Daniel Noboa con respecto al tema de una traición, de una falta de palabra que recaía esto en el presidente Noboa al no apoyar quizás con la destitución de Fausto Murillo. Bueno, sabrán las partes y los compadres los acuerdos a los que llegaron o incumplieron. Para el Ecuador, creo que el presidente Noboa de una u otra manera, con la narrativa que ha logrado alrededor del tema de seguridad, nos ha dado algo de paz, algo de tranquilidad. Creo que no todavía nada de gobernabilidad. Cuando los acuerdos entre las organizaciones políticas evidencian que solo están ahí para 2 o 3 propósitos que no son los de interés de toda la nación, entonces no hay gobernabilidad. Simplemente hay unos acuerdos de paz temporales, y como acuerdos de paz temporales es de esperar que se rompan. Ahora, yo sí le invito al gobierno nacional a que no desista en el esfuerzo de mantener esta sensación de paz que tenemos ahora los ecuatorianos. No importa que se pelee con los compadres, al final de cuentas, si son acuerdos coyunturales para mantener la paz, hay otros que puede construir con cualquier bancada política. Pero someterse al influjo político de quien sea es algo que el presidente no puede admitir. Pero ¿es posible esta situación, doctor, cuando lo arrinconan al presidente de la República, Daniel Noboa, la semana pasada, y el presidente no tiene otra salida que decir, muy bien, vamos por el tema de la destitución del señor Murillo, del Consejo de la Judicatura? ¿Es posible generar estas acciones, realizar otros acuerdos, por ejemplo, con la bancada de Construye, que está apoyando a propósito la consulta popular, pero que no ha hecho un acuerdo con esta organización política por irse por al lado de la Revolución Ciudadana? ¿Es posible realizar esta situación cuando hoy en día prácticamente se lo ve a un presidente de la República secuestrado por el legislativo? Yo creo que no vale la pena llorar sobre la leche derramada. Yo lo advertí la semana pasada. El correísmo le impone la agenda política al gobierno. El correísmo le impone la agenda política al gobierno, y esto no es una acusación, es una invitación a reaccionar al gobierno del presidente Noboa y de liberarse de ese influjo político que no puede ser la determinación del éxito o fracaso de la nación que hoy lidera Daniel Noboa. El presidente tiene que romper ese ciclo en el que el correísmo le impone la agenda, y para eso lo que está hecho, está hecho. De aquí para adelante es las medidas que debe adoptar el gobierno para liberarse de eso. Eso quiere decir, doctor, de que está teniendo un poder muy importante el correísmo, un espacio muy importante el correísmo en el gobierno de Daniel Noboa. ¿Quién manda entonces si no es el presidente de la República, Daniel Noboa? Quien manda es el presidente. Yo lo que veo es que la imposición de agenda es coyuntural. Así como los acuerdos políticos que he mencionado antes pueden ser coyunturales, esta imposición de agenda también. Yo veo el vigor, veo la capacidad de hacer una rectoría moral del presidente de la República en este asunto, pero debe tener resultados. Me explico. La manera de ganarle a estos vivos que lo que hacen es hacer amarres, es lograr resultados que le beneficien a la mayoría. Sin miedo, sin temor, poner a funcionar la economía, sin miedo y sin temor. Pasar del discurso de las inversiones a conseguir verdaderamente inversiones para poder generar trabajo. Pasar del discurso de los 50,000 empleos a demostrarnos que se han creado 5,000 por lo menos. Pasar del discurso de que estamos en un nuevo Ecuador a demostrar nuevas actitudes en la política. Hoy es el primer día nuevamente para el gobierno del presidente Noboa, pero tiene que desmarcarse de estos que, digamos de otra manera, con mucha experiencia han acosado al gobierno. El presidente está a tiempo todavía de corregir esto. ¿Cuál será la línea para desmarcarse, doctor? ¿Cuál cree que sea la línea para desmarcarse de la línea que es señalado mucho por el tema de la corrupción del correísmo? Apoyar a la justicia, provocar facilidades para que se puedan determinar esos puestos en las agencias de control, por ejemplo, en donde siguen estando presentes estos agentes de corrupción, facilidad para que el Ministerio Público trabaje, acelerar en todas las gestiones necesarias para el apoyo con la comunidad internacional en la lucha contra el narcotráfico, hacer las cosas que se tienen que hacer en esta agenda, es no perder de vista que los temas de seguridad, más allá de lo útiles en el discurso, son un problema estructural para nuestra economía. Es necesario que se sinceren cifras en la materia de la proforma presupuestaria, más que buscar cómo completamos el pago de cuentas que pueden ser inútiles, cómo nos aseguramos de atender a quienes son más vulnerables.
Mientras hablamos desde la semana pasada, en el Ministerio de Economía yacía un PUR por $24 millones para poder pagar a productores de leche de la Sierra Central. $24 millones de leche consumidos por el Ministerio de Educación, que de una u otra manera representan la sustentación de miles de familias lecheras. Yo no conozco básicamente a ningún lechero en persona, no es que tengo yo vacas ni nada por el estilo, pero $24 millones a 14 a 12 centavos del litro de leche que se paga de los piqueros es un océano de leche, pero además es un océano de bienestar o de inconformidad a familias que de otra manera, si no son atendidas, probablemente abonarán a romper esa paz que de otra manera ha estado construyendo el gobierno. El gobierno tiene que volver sus ojos a lo social, a los vulnerables, a un Ministerio de Inclusión Económica que se vuelva eficiente, que pueda atender a los que son más vulnerables, que no se quede en el diseño de modelos, sino que nos pruebe que las generaciones más jóvenes realmente sienten empatía por quienes tienen necesidad. El tema de ser popular es importante, y de hecho el trabajo en la narrativa política que ha construido el gobierno es una obra de arte en materia política. Pero si vivimos solo de la narrativa es como vivir del cuento, es como vivir de la apariencia. Y las apariencias no solo engañan, sino que se rompen y pueden hacer caer mitos completos. Y un tema muy complicado y un tema muy delicado es justamente el de la justicia. Y en esta semana, mientras se lo entrevistaba en un medio de comunicación nacional en Coavisa, Fausto Murillo señaló claramente que, por ejemplo, en el tema de la justicia le están apuntando directamente al tema de la designación de los jueces y que en estas ternas prácticamente están los jueces fusibles que utiliza el correísmo y que lo dejó señalando Gustavo Yal para la designación de estos jueces y la conformación de la Corte de Justicia. Entonces, si no avanza en lo uno, ¿cree que puede avanzar en lo otro, doctor? Yo soy un convencido de que las fuerzas del bien pueden avanzar si avanzan juntas. Si podemos dejar de lado peleas de otros tiempos y los políticos más jóvenes tenemos la claridad de sentarnos a la mesa y entender que tenemos un presidente, un jefe del Estado que necesita tener éxito en la lucha contra estas pseudo instituciones criminales organizadas y que tenemos la obligación de hablar a favor de la República, de criticar menos y de criticar solo cuando hay solución, mencionar las cosas. Es un estado mental en el cual, digamos así, si al presidente se le va a complicar la popularidad, podría parecer fácil caerle encima, pero ese no es el punto. Necesitamos que al gobierno le vaya bien y auparle y apoyarle a que haga de su práctica diaria una lucha contra la corrupción que no tenga discursos o cócteles, sino acciones inmediatas sobre funcionarios y políticos. Ahora, dentro de esta lucha de la corrupción, la ciudadanía y muchos sectores sociales le apuntan a un tema bastante complicado. Y mire, mientras la semana pasada se dio el tema del Consejo de la Judicatura, la semana antepasada quisieron meternos en pleno carnaval, un carnavalazo, generando estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué este afán, cree usted, de estar empeñados en el tema de la justicia? Me refiero a la bancada de la Revolución Ciudadana, al plantear estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, estas 86 reformas en donde nos querían meter gato por liebre, y ahí está el artículo 658 y el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal, que los unos hacen referencia al tema de la revisión de las sentencias y el otro caso a levantar el sigilo de la investigación en la Fiscalía. ¿Por qué tanto interés del correísmo a estos temas? Me ha hecho pensar en una cosa de cuando los primeros partidos políticos después de la independencia americana se empezaron a organizar, no solo en las colonias, en lo que eran las colonias de Estados Unidos, sino en lo que eran las repúblicas nacientes también en toda América. Y los partidos empezaron a surgir como representación de facciones, como representación de intereses, partidos de la tierra, partidos de trabajadores, partidos de intelectuales. Pues habrá entonces también en esa lógica partidos de delincuentes que tienen interés en tener impunidad. Supongo que esa será la razón detrás de, en determinados casos, perseguir el control de la justicia. De otra manera, en otros tiempos, el Partido de los Trabajadores buscaba el Ministerio del Trabajo y el de los Agricultores, el de Agricultura. Qué curioso que alguien busque el Ministerio de la Impunidad. Ahora, claro está, y estas reformas los pone quizás en evidencias, porque quien más ha sido señalado prácticamente es la línea de la Revolución Ciudadana, y buscar este tipo de reformas terminan beneficiando directamente
a dos líneas, a los campaneros, ¿no? Porque quieren levantar el tema del sigilo de la investigación, y por otro lado a los prófugos de la justicia, que no vienen a dar la cara y que esperan que quizás esta reforma se apruebe para beneficiarse de la justicia y todo lo que implica esta área, doctor. Pero claro que es así, en campaña son compañeritos, y después vean estas instancias en la asamblea en la que quieren robarse la justicia y son campaneritos. Entonces yo en adelante, de hecho, a Voldemort, de cuyo nombre no menciono normalmente, Voldemort el indombrable, le voy a empezar a decir el campanerito. le queda bien claro esa situación. Doctor, el tema de la consulta popular es otro asunto que también le están poniendo mucha atención. ¿Qué cree que debe de mejorar esta consulta, estas preguntas en la consulta popular del presidente Daniel Noboa? ¿Es pertinente, de hecho, realizar esta consulta popular o no? Yo creo que la consulta está sobre la mesa, es una estrategia política, es parte de la campaña de reelección de Noboa, y está ahí. Las preguntas que se nos plantean son obvias, son a prueba de fallo, y de hecho hay que votar todas sí. Yo lo voy a hacer. Las de las Fuerzas Armadas son a prueba de fallo. Nos están preguntando, ecuatorianos, ¿quieren ustedes que las Fuerzas Armadas sigan armadas? Claro que sí queremos, pues ¿cómo vamos a contestar que no? Y de las otras preguntas, de las otras 4, yo tengo que decirlo con mucho orgullo, más allá de lo popular o impopular que pueda parecer el concepto, todas fueron escritas en mi plan de gobierno de 2020 y fueron replicadas en el plan de gobierno de Jan Topic en la última elección. Yo soy la primera persona que propuso tanto los temas de extradición como de los jueces sin rostro, como el trabajo por horas. Y me encanta la idea, aunque para algunos todavía no suene clara la idea de cómo funciona el buscar el apoyo al trabajo por horas. Por eso para mí todo es sí. Creo que el presidente lo hace evidentemente solamente para apalancar su popularidad hacia la elección. Creo que son todas preguntas obvias, al menos todas las que tienen que ver con seguridad. Y a mí me alegra el hecho de que podamos discutir de cara y de frente a todo el mundo, a quienes puedan tener ideas en contra de lo que es el trabajo por horas, la posibilidad de abrirle las condiciones reales de expectativa de poder trabajar a esa gran mayoría de ecuatorianos que hoy no tienen ninguna protección del sistema legal para poder trabajar, y a todas esas personas que necesitan poder adquirir los servicios de alguien más y no pueden hacerlo porque a veces o muchas veces no se puede cumplir con todas las condiciones de un contrato normal. Yo estoy en contra de la flexibilidad laboral. Para mí la flexibilidad laboral es como el gradualismo en la economía, es mediocridad intelectual de los políticos, para no decir las cosas claramente. Para mí el trabajo por horas es una acción inmediata que protege primero el trabajo de los que tienen trabajo, porque para que esto funcione hay que darle garantía absoluta, y una palabra chistosa que hoy en la mañana, de invotabilidad de los que sí tienen trabajo, para darle la oportunidad de trabajar, aunque sea por horas, a los que no tienen ninguno. Las economías del mundo más fuertes tienen esta forma de gestión y le garantizan a la mayoría de personas una posibilidad real de pasar de no tener una opción de trabajo, como nos pasa a muchísimos ecuatorianos del día de hoy, a tener algo. Los que son muy jóvenes no logran contrato porque no tienen experiencia, y los que tenemos más de 40 años ya somos un riesgo médico, entonces ya no nos quieren contratar. Pero en los dos puntos de la edad necesitamos trabajar. Y el solo hecho de poder discutir este asunto, a mí me parece un avance histórico. Sea cual sea el resultado, poder hablar de nuevas opciones para una mayoría de ecuatorianos es algo positivo. Doctor, ¿esta consulta popular podría considerarse un trampolín para que Daniel Noboa le apunte a la reelección, sabiendo que tiene una popularidad que va más allá del 75%, como lo dijo Sedatos, Perfiles de Opinión, le pone un 80%, y otras encuestas más lo ubican en el 85%. Entonces, si pasa, si el presidente gana el tema de la consulta popular, ¿estaría prácticamente ya un paso adentro de la reelección de su gobierno? Si las elecciones fueran el día de hoy, el presidente Noboa volvería a ser presidente, pues, sin duda. El presidente tiene una posibilidad de utilizar también a favor suyo, y creo que la razón de la consulta en este instante es solo eso, apalancar su potencial reelección. Pero como ciudadano y como alguien que ahora es un político activo, yo creo que tenemos que tener conciencia los ecuatorianos
de que la historia de nuestra nación, el bienestar de nuestras familias, la libertad con la que podemos hacer cada uno de nosotros lo mejor que podemos hacer, no depende de la elección de nadie. El país no comienza y no termina con la elección de nadie. La historia no comienza y no termina con la elección de nadie, y menos con la elección de alguien que cree que su destino es perpetuarse en el poder, porque esa por sí misma puede ser una señal clara de autoritarismo. Yo como liberal, una de las primeras cosas que desprecio es del autoritarismo. Así es, como todos los ecuatorianos, dentro de estas reformas también se pone en consideración la ley de extinción de dominio, y ahí hay un punto bastante claro. La fiscal general ha dicho claramente que esta extinción de dominio debe de ser ya únicamente durante el proceso, pero acá se pone por parte de la línea de la Revolución Ciudadana que exista sentencia ejecutoriada. ¿Qué opinión le merece esto, doctor? Yo creo que todas las observaciones técnicas al proyecto de ley fueron oportunamente remitidos por la Fiscalía General del Estado al gobierno y a todas las fuerzas políticas. La socialización de cuáles eran las condiciones en las cuales podía procesarse una ley que tuviera resultados efectivos fue oportunamente conocida por toda la comunidad jurídica. Fueron los políticos, realmente. Fueron los políticos. En Argentina les dicen la casta, yo no sé cómo decirle a esta ralea de gente aquí. Son ellos los que por su interés han bloqueado la posibilidad de tener una ley con el estándar necesario para una sola cosa, que no solamente el cumplimiento de la justicia, que es un valor superior, sino para garantizarle al país condiciones de mayor seguridad, para hacerle atractivo, para que propios y extraños con plata limpia generen trabajo. Doctor, finalmente entiendo que estamos con una agenda bastante ocupada de su lado. ¿No cree que desde la Asamblea Nacional y hay grupos políticos que están legislando y poniéndose a favor de la delincuencia organizada en nuestro país? Yo no quiero pensar eso, pero ante las dudas, ante las evidencias no podemos tener dudas de que la política en el Ecuador ya está bajo la presión y bajo el influjo político del crimen organizado. ¿Toda la política o un grupo de la política? Porque si hablamos de toda la política estaríamos cayendo en el concepto de la universalización. ¿O hay una organización política? Hijo, porque yo también soy parte de la política y yo estoy del otro lado. O sea, los que están en el lado oscuro nomás, y no me refiero al asambleísta Cuero. Muy bien, doctor, nos queda muy claro. Yo le quiero agradecer a usted, nos hemos comprometido hasta esta hora con su persona, invitado siempre a opinar en este espacio, doctor Freile. Muchísimas gracias, un abrazo enorme a todo el austro del país, a cuenca.com, un abrazo especial. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad.